Bueno, pues ahora sí vamos a estudiar juntos la palabra de Dios, vamos a tomar cuaderno, bolígrafo y vamos a tomar buena nota porque hoy vamos a empezar una serie que la he llamado La Última Iglesia. Es una serie que nos va a llevar varios domingos, hoy vamos a estudiar la parte uno. Y de alguna manera esto es como la preparación de la preparación. Creo que para hablar acerca de los últimos tiempos no es algo sencillo y a veces encontramos que nuestro corazón está lleno de esquemas y de prejuicios, de temores muchas veces. Entonces tenemos que hacer como una preparación de la preparación. Evidentemente la iglesia se tiene que preparar para los últimos tiempos, pero para que tú entiendas cómo has de prepararte para los últimos tiempos, tienes primero que preparar tu propio corazón para recibir esta palabra. No es fácil, pero vamos a tratar de desgranar todo lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de los últimos tiempos y queremos que sea entendible para todos, desde los pequeños hasta los mayores, desde los que llevan poco tiempo en la vida cristiana a los que ya llevan mucho tiempo en la vida cristiana. Vamos a ir despacio, vamos a ir tocando diferentes pasajes bíblicos que nos dan luz sobre lo que está profetizado y sobre también el tiempo actual que estamos viviendo. Y vamos a tratar de encajar este tiempo actual y estos acontecimientos actuales con la profecía bíblica. De manera que no tengamos que forzar las escrituras ni torcer nada de la palabra de Dios, sino por el Espíritu Santo vamos a empezar a entender cómo las piezas van encajando ellas de acuerdo a lo que Dios había establecido. Vamos a ir de menos a más, vamos a ir de lo natural, de lo que contemplan nuestros ojos y vamos a ver cómo efectivamente eso tiene su lugar también en el mundo espiritual. No obstante, la Biblia desde Génesis ya nos enseña acerca de los últimos tiempos. Toda la palabra de Dios apunta hacia la persona de Jesucristo y hacia el reino que Él va a dirigir después de esta etapa que estamos viviendo, que llamaríamos la etapa de la iglesia, ¿de acuerdo? La etapa del Espíritu Santo también manifestándose en la tierra a través de los creyentes. Te quiero recordar un principio muy importante y es que la tierra fue dada a los hombres, al ser humano, para que el ser humano la disfrutara, la trabajara, la gobernara y la cuidara. De manera que cualquier espíritu que quiere operar en la tierra necesita hacerlo a través de un cuerpo, a través de un ser humano. Por eso los demonios también tratan de gobernar en la tierra a través de las personas y el Espíritu Santo trata de ser luz y alumbrar a las personas precisamente a través de las propias personas que somos templo del Espíritu Santo. Algo que es muy interesante y de lo que vamos a desarrollar un poco en próximos domingos, porque esta va a ser una serie que nos va a ocupar un tiempo y creo que es muy necesaria esta serie. Así es que te quiero pedir por favor que si estás en casa no te distraigas con el móvil. Ahora ya no es tiempo de mandar mensajes, no es tiempo de andar haciendo otras cosas. No te distraigas, permanece atento a la pantalla, permanece atento y toma tu cuaderno y toma tu bolígrafo porque tú eres parte de la iglesia y algo que necesitamos como iglesia es estar atentos a lo que está aconteciendo. Decía que una de las maneras más claras en que Dios nos ha hablado acerca de sus planes, incluidos los planes para los últimos tiempos, son las fiestas solemnes de Dios. Y vamos a repasar con cuidado cómo las fiestas solemnes de Dios que están descritas en la ley que Dios le entregó a Moisés, todas ellas tienen que ver con los planes de Dios. Los planes de Dios empezaron a cumplirse en la persona de Jesucristo hace 2000 años, ese plan de redención, pero también hay planes ahora en lo que creemos que son los últimos tiempos. Y esos planes están de alguna manera codificados en las fiestas solemnes de Yahweh. Las vamos a estudiar, las vamos a repasar y vamos a entender cómo efectivamente esto es así. El profeta Daniel
Es un profeta que Dios usó para traer también mucha revelación acerca de los últimos tiempos. No es el único de los profetas, por supuesto. Pero hay un dato interesante que yo quiero que tú entiendas esta mañana. Y está en Daniel capítulo 12, versículo 4. Ahí lo tienes en la pantalla. Y después de que Dios le ha hablado a Daniel una gran cantidad de cosas sobre los últimos tiempos, o sea, algo que iba a ocurrir cientos y miles de años después de que existiera el profeta Daniel, Dios le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella, mira con atención esta palabra, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Volveremos a este versículo porque claramente podemos identificar que el tiempo que vivimos hoy en día está reflejado en estas palabras. Muchos correrán de aquí para allá y esa es la característica del tiempo presente hasta que hemos tenido que parar todos y todo por la obligación de la alerta sanitaria. Todo el mundo viajaba, había miles de vuelos comerciales diariamente entre ciudades, entre países, entre continentes, pero miles y miles, millones de pasajeros corriendo de un lado para otro y sin duda la ciencia, la llamada ciencia, que para muchos se ha convertido en un dios, en un tótem en el cual hay que confiar o deberíamos confiar, esa ciencia se ha aumentado a unos niveles increíbles y eso está haciendo que incluso muchos hijos de Dios desvíen su mirada de estar mirando a Dios a estar mirando a la ciencia. Volveremos más adelante, pero lo que quería destacar en este momento es que hay algo que Dios hace con la revelación. Dios no da toda la revelación al mismo tiempo. La revelación, para que tú me puedas entender, es como una cortina. Mira, yo tengo esta hoja aquí y tú no ves el móvil que yo tengo detrás. ¿Sí? No sé si podemos acercar un poquito el plano para que lo vean. Creo que ya está, sí. Entonces, si se va corriendo la cortina, tú ves un poco del móvil. ¿Lo ves? Ves un poquito. El móvil está completo. Aquí detrás está el móvil, pero no lo ves porque hay un velo que está sellando la revelación y la revelación va corriendo poco a poco, la revelación va corriendo poco a poco hasta que al final se ve completamente. Y eso es lo que ocurre con la revelación y eso es lo que Dios le dijo de alguna manera a Daniel, que tenía que ocurrir con lo que Dios le había mostrado. Era una revelación que durante muchos años permaneció detrás de las cortinas en misterio y que iba a ser revelada cuando fuera el tiempo adecuado, y eso lo sabe Dios. De manera que, por ejemplo, Jesús mismo dijo, nadie sabe el día ni la hora, sino solamente el Padre. Y eso es algo que está en misterio. ¿Cuándo será el advenimiento del Señor? Está en misterio quiere decir que está velado por una cortina, está en un lado que tú y yo no podemos ver. Llegado el tiempo oportuno, seguramente Dios va a permitir que eso se empiece a ver. Y los que están atentos y los que están deseando conocer y tener más revelación, recibirán esa revelación. Por eso no te extrañes, algunos críticos dicen que por qué ahora hay gente que hace mucho énfasis en la venida del Señor si eso está anunciado desde tiempo antiguo y la palabra está escrita desde tiempo antiguo. Y es verdad, pero no todo ese tiempo Dios ha permitido el mismo grado de revelación. Cuando tú veas la palabra misterio en la Biblia, quiere decir que es algo que tiene que ser revelado. Es algo que de momento y para algunas personas está oculto, pero que Dios en su soberanía va a empezar a mostrar a los que Él se lo quiere mostrar y a los que deben de saber esa información. Entonces, creemos que Dios tiene parte de la revelación sellada. Y la revelación de los últimos tiempos quizá no era necesaria, al menos desde el punto de vista de Dios, que los cristianos la conocieran hasta el momento en que se acerca el tiempo del fin. Y nosotros creemos que efectivamente estamos acercándonos rápidamente a los últimos tiempos y por eso Dios va mostrándonos con más claridad todas las piezas del puzzle. Dios va mostrándonos con más claridad
la profecía completa. No que no estuviera dada, estuvo dada, pero no era entendible, no era todavía revelada por completo a nuestros corazones. Hay una característica que tú y yo debemos tener si queremos ser receptores de la revelación de Dios. Y quiero que lo leas conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16 y 17. Ahí lo tienes en pantalla y puedes leer conmigo. Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, del Padre, evidentemente. Jesús estaba anunciando lo que el Padre le había dicho que anunciara. Y el versículo 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, ahí encontramos un principio muy interesante también. Al igual que hemos visto esa cuestión de que no toda la profecía ha sido revelada desde el principio, aunque fue hablada desde el principio. Aquí hay otro principio muy interesante. Solamente las personas que tienen hambre por conocer la verdad, que desean conocer la verdad porque quieren obedecer a Dios, no porque quieren tener más conocimiento y presumir o escribir libros, no, sino porque quieren obedecer, quieren más revelación porque quieren ser más fieles y ceñidos a la voluntad de Dios. Esos serán los que van a conocer la verdad. Por lo tanto, tú y yo necesitamos ser crédulos hacia la promesa de Dios y solamente hacia las promesas de Dios. No es tiempo, familia, iglesia, no es tiempo de que tú y yo nos pongamos a escuchar cantos de sirena, no es tiempo de escuchar fábulas, no es tiempo de escuchar fanfarronadas, no es tiempo de escuchar un evangelio diferente. Es tiempo de que tú y yo estemos centrados en la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios y confiando totalmente en lo que Dios ha prometido y ahora nos está permitiendo por su gracia que sea revelado a nuestras vidas y podamos entenderlo de una manera más clara. Después de esta introducción, entonces vamos a pasar a analizar un poco qué es lo que estamos viviendo en este tiempo actual. Estamos viviendo una terrible crisis del coronavirus y esta crisis nos está llevando a vivir un cambio global, un cambio que afecta a todo el planeta. Y este es un primer dato muy interesante. Pocas cosas en la historia de la humanidad han afectado a los 5 continentes, a los ricos y a los pobres, a los cultos y a los indoctos. Pocas cosas en esta vida han afectado de tal manera que en todo lugar se ha resentido la gente, la sociedad y los países. Estábamos viviendo ante nuestros ojos un cambio de modelo, un cambio de paradigma. Y efectivamente, nuestros gobernantes dicen que las cosas ya no van a volver a ser igual. Quizá unos lo dicen con más claridad, otros titubeando, pero las cosas no van a volver a ser iguales. Pero no solamente porque cuando vayamos a tomar un café vamos a tener que guardar 1,5 metros o 2 metros de distancia con alguien, o quizá cuando vayamos a la iglesia veremos la mitad del salón lleno solamente. No es eso lo que más importa en los cambios que se están produciendo. Se están produciendo cambios evidentemente sociales, políticos y económicos, pero también hay toda una atmósfera para preparar los acontecimientos que tienen que ocurrir en los últimos tiempos. No quiero adelantarme mucho porque en las próximas semanas vamos a entrar a fondo en hablar, por ejemplo, del anticristo, el hablar, por ejemplo, del arrebatamiento, en hablar de las fiestas solemnes, como todas estas cosas están allí claramente especificadas, pero durante mucho tiempo estuvieron veladas para los judíos, pero también para los cristianos, y ahora Dios ha empezado a revelar. Estamos viviendo, sin duda, en una era donde la tecnología está invadiéndolo todo. Hoy en día los jóvenes, por ejemplo, todo absolutamente lo hacen a través de los medios online, desde la forma de relacionarse con sus amigos, la forma de estudiar, la forma de
de la forma de ocio, de disfrutar del ocio. Hay una gran parte que se ha volcado hacia el mundo online y más ahora con el confinamiento. Pero no es solo una cuestión del confinamiento, sino que es como una necesidad que se ha estado creando en las vidas de las personas. Si tú a una persona joven hoy en día le dejas sin móvil o se le rompe el móvil y tardan una semana en arreglárselo, entra en una crisis de estrés impresionante. Algunos se deprimen. O sea, estamos viviendo realmente una era donde la tecnología es algo tan necesario como el pan y la leche. Es algo vital para muchas personas. Y todo esto ha ido creciendo poco a poco. Ahora, yo hablaba de que está habiendo un cambio de paradigma donde lo más importante no es el cambio social, no es el cambio político o económico, que sin duda se va a ver también seriamente afectado en países como España. Estamos hablando de que se está creando una conciencia, toma nota de esto por favor, se está creando una conciencia donde se hace necesaria la paz y la seguridad. Y esto es evidente porque la gente tiene miedo y necesita paz. La gente tiene pánico a contagiarse y morir por el coronavirus. Mucha gente ha tenido miedo, muchos es un miedo quizá justificado porque han visto morir gente cercana o por familiares y entonces, pues claro, eso golpea fuertemente el corazón y hay como una necesidad de tener paz en medio de toda esta incertidumbre sobre el futuro. Hay gente que está deseando ya que todo esto se acabe, que pronto encuentren una vacuna y que ya podamos estar tranquilos con este asunto del COVID-19. Pero también la gente necesita seguridad. La gente necesita seguridad porque no quieren ser contagiados y porque no quieren perder la libertad. Aquí hay un juego muy interesante y es que algo que se está planteando hoy en día y es un debate muy real y que no es casual, y ya veremos por qué, algo que se está planteando hoy en día es la necesidad de controlar quién se ha contagiado y quién no se ha contagiado, quién tiene el virus o lo ha tenido y quién no lo tiene todavía. En el momento en que aparezca una vacuna, esa necesidad de control va a ser mucho más fuerte todavía y va a ser la cuestión de quién se ha vacunado y quién no se ha vacunado y por qué no te quieres vacunar. Y en ese juego vamos a estar ahí los cristianos en medio de toda esa cuestión, porque el Señor Jesús lo dijo claramente, estáis en el mundo, aunque no sois del mundo, somos del reino de los cielos, pero estamos en el mundo y nos vemos afectados por todas esas decisiones. Quiero dejarte, antes de avanzar un poco más, con una cuestión final en cuanto a tu perspectiva de las cosas que están sucediendo. Porque cuando empezamos a hablar de asuntos como el arrebatamiento, la tribulación, la aparición del anticristo, hay mucha gente que se descoloca un poco y no quieren oír de estas cosas. Pero yo te pido que esperes, por favor, y que escuches todo el mensaje y que entiendas claramente lo último que va a ocurrir a los hijos de Dios. Y quiero insistir mucho en esto, a los verdaderos hijos de Dios. Es una redundancia, pero a veces nos toca insistir en esto. A los que han nacido de nuevo, a los que están en Cristo, a los que tienen al Espíritu de Dios en su vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, te quiero leer de los versículos 1 al 9 y quiero que los leas atentamente conmigo. Si ya lo has anotado ahí en tu cuaderno, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 9. Mientras yo leo, por favor, aquí lo tienes en pantalla, puedes ir leyendo tú también. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Está diciéndole Pablo esto a los tesalonicenses. ¿Sabes? Una característica de la primera iglesia, una de las características más notables de la primera iglesia, es que ellos tenían una expectativa enorme por el regreso de Jesús a buscar a su iglesia. Y la última iglesia debería de conservar esa expectativa. Tiene que ser un anhelo. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que hay coronas para los que aman la venida del Señor, para los que aman ese encuentro con el esposo.
Y dice Pablo, a vosotros tesalonicenses no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hay algunos originales del griego que esta frase la traducen un poquito diferente y dicen, sabéis perfectamente qué día del Señor, no que el día del Señor, sino qué día del Señor. Y eso es muy interesante para cuando estudiemos las fiestas solemnes. De momento lo vamos a dejar así. Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Un ladrón viene por sorpresa, de manera que los que están en la casa no se dan cuenta. Y esa es la característica que va a ocurrir en los que no son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no se van a dar cuenta cuando aparece el Señor Jesucristo y se lleva a su iglesia. Y dice así a los tesalonicenses, porque vosotros lo sabéis, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Ahí está hablando claramente de la tribulación. Y vamos a empezar a entender estos domingos la diferencia entre la venida de Cristo, el día del Señor, la tribulación y todos esos acontecimientos que a veces están como un poco entremezclados y no sabemos distinguirlos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, escucha bien esto, para los verdaderos hijos de Dios. Dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, si en verdad, y esto lo quiero añadir yo aquí, quiero meter este paréntesis, si en verdad sois hijos de luz e hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¡Wow! Esto es algo que tiene que estar presente en la última iglesia. Y esto te afecta a ti junto con tu familia, si estás casado, si tienes hijos, junto con tu hogar. Velar y estar sobrios. Por eso a mí me encanta que en este tiempo de confinamiento en la CCI tengamos devocionales todos los días de lunes a viernes y estemos juntos orando. Y cada vez es más la gente que se está conectando porque se está despertando esa sensación de que necesitamos estar bien conectados con Dios. Me encanta que hagamos vigilias los viernes y que velemos y que estemos sobrios. Quizá el confinamiento nos ha ayudado a algunos a estar sobrios en cuanto a no malgastar nuestras vidas en cosas ociosas y tratar de embriagarnos con cosas que están por fuera de la voluntad de Dios. Y no hablo solamente de alcohol o de drogas. Una forma de embriagarse puede ser gastar dinero alocadamente. Una forma de embriagarse puede ser buscar solamente las relaciones naturales y olvidarme de mi relación con Dios. Hay muchas cosas que me pueden embriagar. Verme 5 capítulos seguidos de Netflix me puede embriagar la mente, por supuesto que sí. Pero lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que velemos y seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe, la confianza, y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios, y esto es súper interesante, escúchalo porque esto es un mensaje del Espíritu de Dios para ti, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos teólogos creen que la iglesia tendrá que estar durante el periodo de la tribulación. Y no me quiero adelantar a lo que vamos a compartir los próximos domingos, porque vamos a estar desgranando los acontecimientos tal como creemos que se van a producir para la iglesia y para los no creyentes también, y para Israel, que es el tercer grupo de personas que nos detalla la palabra de Dios. Pero algo evidente y que quiero que quede grabado en tu retina y en la memoria tuya y en tu espíritu es que Dios, si tú eres hijo de Dios, Dios no te ha puesto para ira. Dios no te ha puesto para ira. Dios te ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, estamos hablando entonces
del tiempo actual. ¿Cuál es la característica del tiempo actual? Estamos inmersos en una crisis muy fuerte, es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis política. Parecerá que lo más importante es la salud, pero finalmente lo que va a llevar a tomar las decisiones a los gobiernos es el dinero, es la economía. Y ese es un gran equilibrio que tienen que estar jugando ahora los gobiernos de todo el mundo. ¿Qué priorizamos más? ¿La salud de las personas o que se derribe la economía del país? ¿Dónde está el equilibrio justo para que o morimos por el virus o morimos de hambre porque toda la economía se para? Los gobiernos se endeudan o gastamos el dinero en mascarillas y en investigación para una vacuna o para medicamentos antivirales. En ese equilibrio están jugando todos los gobernantes y no saben muy bien dónde está el punto de equilibrio perfecto. Hay una lucha de poder en lo natural por ver quién gobierna el mundo. Y por si no te has dado cuenta todavía, todas las miradas están puestas ahora mismo sobre China como el causante de esta gran crisis, perdón, de esta gran crisis sanitaria. Perdón, un segundo. Espero que no sea el coronavirus. Todos los ojos están puestos hacia China porque de allí salió el virus. Pero si te has dado cuenta, en China precisamente no ha habido falta de mascarillas, no ha habido falta de respiradores, no ha habido falta de material de protección para sus sanitarios. Pareciera que ellos estaban preparados para una pandemia, cosa que no ha sido igual en el resto de los países del mundo. Todos los países se han visto sobrepasados por esta ola de enfermedad, los hospitales abarrotados, desbordados, ha habido que improvisar hospitales de tipo campaña en otros lugares y ha sido una locura. Aquí en España parece que ya hemos pasado el pico, pero ha habido mucho sufrimiento con este asunto y hasta ahora todavía hay cierta escasez de algunos productos o han encarecido muchísimo su precio. Hay una lucha en lo natural por ver quién gobierna el mundo. Está Estados Unidos como una gran potencia, pero también está China como otra gran potencia y hay evidentemente una lucha de poder. En medio está la Unión Europea, en medio también hay otros países, pero eso es una lucha que a nosotros no nos interesa mucho poner la mirada allí, porque eso nos puede desviar de la verdadera lucha que se está produciendo, que es la lucha por el poder espiritual, la lucha por ver quién gobierna los corazones de la gente, la lucha por ver si se establece la verdad o si se establece el engaño en los corazones de la gente. Y esa es la lucha en la que nosotros tenemos que prestar más atención para no ser engañados. Entonces, yo como pastor he sentido la necesidad y el conjunto de los pastores de la CCI, cuando hablamos y nos reunimos cada semana, estamos viendo la necesidad y nuestro pastor Enrique nos ha encomendado encarecidamente que preparemos a la iglesia. Y yo creo que una buena manera para empezar a prepararnos es estar bien informados de lo que dice la palabra de Dios. La información es la preparación de la preparación. La información, el conocimiento de lo que está en las Escrituras es lo primero que tú tienes que saber. Pero acerca de esto, yo tengo que decirte algo, o más bien quiero hacerte una pregunta a ti que me estás viendo en esta mañana. ¿Tú estás dispuesto a ser enseñado por el Espíritu Santo? Responde esa pregunta. ¿Estás dispuesto a ser enseñado, enseñada por el Espíritu Santo? Porque me he encontrado con grupos de cristianos, grupos de personas que son creyentes, que van a la iglesia, que se congregan y que hacen muchas cosas, pero son personas que cuando hay que hacer cambios no les gusta y se resisten mucho a los cambios, porque hay un espíritu de religiosidad que quiere opacar el corazón de los creyentes. Hoy voy a dedicar esta predicación a que entiendas la necesidad de disponerte en tu corazón para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El Espíritu de Dios está hablando fuertemente en este tiempo. Ahí está la palabra escrita, pero ahora el Espíritu Santo está tomando esa palabra y la está llevando a nuestro corazón con una fuerza impresionante. Y tú necesitas tener una cualidad, y depende de ti, no depende de Dios, que tú seas enseñable.
que seas manso como nuestro Señor para ser guiado y dirigido por la voz profética del Espíritu Santo. No por la voz de cualquiera que se levanta y anuncie cualquier barbaridad, sino por la voz del Espíritu Santo. Y si estás oyendo este tema, es porque Dios te está permitiendo ser parte de sus planes. Presta entonces atención y pon tu fe en la palabra que se está predicando en el día de hoy. ¿Qué está profetizado en la palabra de Dios? Vamos a aprender sobre eso en estas semanas. ¿Qué espera Dios de su iglesia? Tú sabes que Dios espera cosas de su iglesia en este tiempo. ¿Qué pasará con Israel? ¿Qué será de los no creyentes? ¿Cómo va a trabajar nuestro enemigo en este tiempo? Solo quiero rogarte que seas enseñable, que seas enseñable. Entonces, el primer punto es, ¿estás dispuesto a ser enseñado? Pero el segundo punto también es que tienes que ser maduro en tu forma de creer. Algo que a mí personalmente me irrita un poco es comprobar que todavía en la iglesia del Señor hay cristianos que son muy inmaduros, que son y quieren seguir siendo bebés espirituales. Hace un momento estaba viendo cómo un bebé estaba tomando su biberón de leche y cuando se le salía de la boca pues se quejaba y reclamaba, y muchas veces los hijos de Dios tomamos esa posición, tomamos una posición de reclamo, de queja, y ya no solo como un bebé, que al fin y al cabo tiene poco conocimiento de lo que ocurre alrededor, solo quiere calmar su hambre, pero ¿qué tal con los adolescentes? ¿Sabéis? O los niños que empiezan a crecer un poquito más. ¿Qué le pasa a los niños que empiezan a crecer un poco más? Empiezan a hacer preguntas que antes no hacían. ¿Y por qué me tengo que duchar todos los días? ¿Y por qué tengo que comer verdura? ¿Y por qué me tengo que acostar a tal hora? Es que a mi amigo le dejan ir al parque y a mí no me dejan. Y esos son los niños que se quejan, que son como inmaduros, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos exactamente igual con Dios. Y yo me encuentro cristianos que empiezan a hacerle preguntas a Dios. ¿Y por qué me pasa a mí esto? Y mi Padre Celestial no me entiende. ¿Y por qué tengo que hacer el devocional todos los días? ¿Y por qué mi líder me pide que haga un resumen? Y encuentro gente que es inmadura espiritualmente. Me encuentro gente que ama los salmos del rey David, pero no se da cuenta que el rey David era un guerrero que tuvo que ir a batallar con gigantes, que tuvo que ir a partirse la cara en muchas batallas. No se dan cuenta que el rey David también pecó y le tocó arrepentirse delante del profeta y delante de Dios. No se dan cuenta que el rey David perdió un bebé a causa de su propio pecado. No se dan cuenta que él fue traicionado por sus propios hijos y tuvo que pasar muchas calamidades. Pero claro, es más bonito leer los salmos, el Salmo 23, Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Y nos quedamos en esa posición de bebés. Papá, yo quiero que tú me arrulles en tus brazos. Pero se nos olvida que Dios también nos ha dado una armadura para que salgamos a batallar contra los gigantes que tenemos en la sociedad, o quizá gigantes que están en nuestro interior atormentándonos. No seamos cristianos romanticoides, sino que afirmemos nuestro carácter en la voluntad de Dios y aprendamos a sufrir, porque el amor de Dios es muy bonito, pero la palabra nos enseña en 1 Corintios 13 que el amor es sufrido. Entonces dejemos de ser cristianos que lo único que queremos son los pétalos de las rosas y aprendamos también que en la vida hay espinos, pero Dios nos ha dado espadas para ir y cortar esos espinos. No para que digamos, ay, no, yo no quiero espinos, yo solo quiero los pétalos de rosa. Dejemos de ser inmaduros en la fe y aprendamos a ver a Cristo no solamente como un hombre perfecto, sino también como un cordero que tuvo que ir a morir a la cruz. Sepamos que en la historia está Cristo, pero también va a estar el anticristo. Y muy probablemente hablaremos de nuestra... no escojamos solamente aquellas partes de la Biblia que nos parecen amables y desechemos aquellas partes de la Biblia que nos parecen violentas. Alguien, cuando estábamos viendo ayer
el programa de Descubriendo la Verdad, alguien puso un comentario cuando salía el sacrificio de Cristo y ponía, esto es muy duro de ver. Claro que es muy duro de ver. Es que para Jesús fue durísimo pagar por nuestros pecados. Hoy en día, no sé si sabes, que hay cristianos que están siendo perseguidos solamente por el hecho de ser cristianos, solamente porque no quieren adorar a otro Dios. Como cantábamos esta mañana con el grupo de alabanza, que había uno más en el fuego, ¿verdad? Aquella canción hace referencia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, que no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor y fueron amenazados con ser echados al horno de fuego, y ellos dijeron, mi Dios me librará, y si no me libra, igual no adoraré a ningún otro Dios. Y Dios no impidió que los echaran al horno de fuego, pero en el horno de fuego estuvo con ellos y el fuego no pudo tocarlos. Aprendamos a ser cristianos maduros y aprendamos a ver que en la vida del cristiano también hay etapas difíciles. Por alguna razón, el mismo Salmo 23 nos dice que hay un valle de sombra de muerte. Y Dios no te va a evitar que pases por él. Dios te va a acompañar mientras pasas por el valle de sombra de muerte. Pero seamos cristianos maduros. Afirma tu carácter en Dios, porque si no, no podrás recibir esta serie y guardarla en tu corazón. El tercer punto que quiero que entiendas hoy es que no te has de enfocar solamente o principalmente en esta vida que estás viviendo ahora y en esto que tú tienes ahora y en los años que tienes por delante. Eso es un grave error, sino que te tienes que enfocar en la vida venidera. Y quiero que me acompañes a la carta a los Colosenses, al capítulo 3, y que leas conmigo ahí en la pantalla, versículos 1 al 4. Dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es una orden que está dando Dios. ¿Tú has resucitado con Cristo? Quiero que sepas que ya has resucitado con Cristo. Quizá tú y yo todavía estamos aquí y ahora, pero en Cristo Jesús nosotros ya estamos en una posición junto a Dios, junto a Cristo, al lado de Él. Y este punto es muy importante. Enfócate en las cosas venideras, en las cosas de arriba. Dice versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Perdón, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es que lo que algunos cristianos no han entendido todavía es que cuando tú comienzas a caminar con Jesús, tú tienes que renunciar al camino que llevabas antes y a toda la vida que te habías planteado antes. Y algunos quieren caminar con Jesús, pero que Jesús vaya de la mano con ellos por el camino de antes. No, tú ya has muerto a todo aquello. Fuera bueno, malo o regular, no importa. Ahora Dios tiene un camino y esa es su perfecta voluntad para tu vida y en ella tienes que caminar. Y dice el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ojo porque eso hace referencia a los últimos tiempos, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto lo vas a entender los próximos domingos porque vamos a ver la diferencia entre el momento en que Jesús viene a las nubes y se lleva a la iglesia, a los creyentes nacidos de nuevo, al cielo, y el momento en el que Jesús, después de todo eso, vendrá sobre la tierra y todo ojo le verá. Son dos acontecimientos cercanos, pero bien diferenciados en la palabra de Dios. Uno es antes de la tribulación, otro es después de la tribulación. Hablar de los últimos tiempos no tiene por qué ser algo que te dé miedo. Si tú te enfocas en las cosas de arriba y no en las consideraciones que hace la gente que no conoce a Dios o que no tiene profundidad en las Escrituras, no tiene por qué darte miedo. ¿Sabes qué? Hoy hay mucha gente poniendo su esperanza en la política, en la filosofía, en la ciencia, en el descubrimiento de la vacuna. Pero, familia, quiero que sepas que en el momento en que haya una vacuna eficaz contra el coronavirus,
va a empezar otra gran etapa en la historia de la humanidad. Y no estoy exagerando. Ese va a ser un momento crítico porque todo el mundo va a desear tener esa vacuna. Y ese gran deseo va a llevar a la perdición a muchos. Porque con tal de tener la vacuna, harán cosas impensables, como las que vamos a ver en los próximos domingos. Los últimos tiempos es algo que hace referencia a la vida tal y como la conocemos, pero no que todo acabe aquí. Hay algo más y mejor para los hijos de Dios que viene después de lo que se ha dado en llamar los últimos tiempos y que está así nombrado y especificado en la palabra de Dios. El cuarto punto, y con este terminamos hoy, familia, en esta preparación para que tú puedas recibir toda la información que te voy a estar dando los próximos domingos en esta serie. Ese cuarto punto es que como iglesia, como creyente en Dios, tú tienes que aprender a discernir los tiempos del Señor, los tiempos que estamos viviendo. La iglesia necesita estar centrada en la palabra de Dios y dirigida por el Espíritu Santo en esa revelación de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes a leer, por favor, Mateo capítulo 16, versículos 1 al 4. Creo que lo tienes ahí en la pantalla y dice lo siguiente. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentar a Jesús. Quiero que tomes nota de este grupo de personas, personas religiosas, personas que nunca supieron ver que Jesús estaba como Mesías delante de ellos. Le escucharon predicar, le oyeron enseñar, le vieron hacer milagros, nunca le vieron pecar en nada, pero aún así, con todas esas evidencias, nunca pudieron reconocer que Él era el Mesías. Por alguna razón, y esto quiero que lo medites seriamente en tu corazón, por alguna razón ese grupo de gente religiosa no pudo quitar el velo o no se le quitó el velo para ver lo que tenían delante. Y algunos cristianos en el día de hoy, frente a la crisis del coronavirus, todavía no entienden el tiempo que estamos viviendo. Y creen que esto pasará en 1, 2, 3 meses, quizás 6 meses, y que todo volverá a ser como antes. Pues yo creo que no, y somos cada vez más los que creemos que no, que nada será igual y que cada vez está más cerca el tiempo del fin. Se acercaron estos hombres y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. ¿Por qué le pedían una señal del cielo a Jesús? Porque ellos eran incrédulos, porque ellos querían exigirle mucho a Dios. Danos una señal, demuéstranos que tú vienes de parte de Dios, cuando ya todo estaba escrito. Y Jesús cumplía con todos los requisitos de las profecías mesiánicas, con todos. Pero ellos no lo supieron ver, le querían exigir demasiado a Dios. Y ojo con que tú y yo le queramos exigir demasiado a Dios. Más bien tomemos una posición mansa para creer y confiar en lo que Dios nos está anunciando. Mas Jesús respondiendo, dice el versículo 2, les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. ¿Sí? Aquellos hombres religiosos eran como el hombre del tiempo, sabían el clima que iba a hacer cada día, si iba a haber viento de poniente, si iba a haber lluvia, eran expertos en eso. Pero Jesús les dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos. Y si tienes, por favor, un bolígrafo, un marcador, señala esto en tu Biblia. Señales de los tiempos. Señales de los tiempos. La palabra tiempos que está ahí hablada por el Señor es la palabra kairos. No es un tiempo cronos. No es un tiempo como, oye, mira, estamos en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la siega. No es una estación del año, no es un año en 1900 tal o 2000 tal, no es un mes. No. Está hablando de kairos. Kairos o kairos es un tiempo de Dios, una ventana que Dios abre, una oportunidad que Dios abre
Pablo estaba en Éfeso y él dijo, aquí se me ha abierto una gran oportunidad, una gran puerta. Ese era el kairos de Dios para Éfeso. Era el momento que Dios había abierto una ventana espiritual para que la palabra de Dios corriera y fuera ampliamente predicada en aquella ciudad. Cuando Jesús está diciendo, las señales de los tiempos no las podéis discernir, les está diciendo a los religiosos, es la oportunidad, es el momento en que Dios está revelando al Mesías y no lo podéis distinguir. Es algo muy tremendo. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Bueno, Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez y esa exactamente fue la señal que Jesús cumplió con aquellos hombres. Él estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro, pero la muerte no lo pudo retener. Hasta en eso les estaba hablando proféticamente y ellos no supieron ver. Tenían un velo porque la religiosidad les impedía ver lo que tenían delante. Y yo no quiero que eso te pase a ti. No quiero que la religiosidad te lleve a creer que todo va a seguir bien, que aquí no pasa nada, que todo va a volver a la normalidad, que esta crisis se pasará y viviremos como antes y podremos otra vez volver a viajar cada año, ver a nuestra familia y hacer lo que queríamos y viajar aquí, viajar allá y desplazarnos. Y no, Señor, no va a ser todo igual. Y yo quisiera que fuéramos liberados del espíritu de religiosidad, porque ese es un espíritu que se va a mover fuertemente en los últimos tiempos, que la gente no va a creer el anuncio de los creyentes, que empecemos a anunciar que la venida de Jesús está cerca. Y hay muchos dentro de la iglesia. No quiero que te pase a ti, por favor. Hay muchos dentro de la iglesia que están creyendo que no, que el Señor Jesús no viene todavía. Es más, algunos ni siquiera creen que eso vaya a suceder en algún momento. Hay gente que cree en Dios, dicen que creen en Dios y no creen en el infierno. Y eso es totalmente incompatible. Los religiosos no dependen del Espíritu Santo. Tienen la letra, tienen el conocimiento, conocen las escrituras a un nivel intelectual, a un nivel de memoria solamente, pero no tienen revelación del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo puede revelar la palabra de Dios que está debajo de la letra. Los creyentes, escucha por favor, los creyentes que no tienen una relación íntima con Dios no podrán discernir los últimos tiempos. Los creyentes que no maman de la leche espiritual cada día no podrán tener discernimiento de los últimos tiempos. A ellos, a esos, sí les va a sorprender los últimos tiempos. Deja de resistir al Espíritu Santo. Deja de oponerte a lo que el Espíritu Santo quiere enseñar. Familia, las próximas semanas vamos a estar hablando intensamente de muchos pasajes en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos hablan de los últimos tiempos. Y claramente, si tú eres enseñable, si tú eres una persona dependiente del Espíritu Santo, tú vas a entender que los tiempos que estamos viviendo encajan a la perfección con los últimos tiempos. Y yo creo que Dios nos está permitiendo incluso ir un poco más allá en ese nivel de revelación para que podamos entender cómo las piezas naturales están encajando en el puzzle espiritual que estaba declarado en la palabra de Dios. Así es que quiero pedirte que cierres tus ojos allí donde estás. Cierra tus ojos, por favor. No importa si eres un niño, si eres un joven, si eres un adulto, cierra tus ojos. Quiero invitarte a que, mientras suena esta música, tú le pidas al Espíritu de Dios que te perdone por haber estado resistiendo lo que Él te quería enseñar. Pídele al Espíritu Santo que te perdone por la incredulidad, por el egoísmo con el que has vivido aún tu forma de ser cristiano.
sin importarte mucho compartir el Evangelio, sin importarte mucho si alguien a tu lado se moría, iba al infierno, a un sufrimiento eterno. Pídele perdón al Señor si no has amado la venida del Señor. Pídele perdón a Dios si hasta el momento tú has estado distraído, distraída, y la voz profética del Espíritu Santo que ha comenzado a sonar, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo, no la has escuchado y has estado escuchando solamente tu queja, tu exigencia a Dios. Señor, dame señales, dame lo que te pido, dame este trabajo, dame un esposo, dame una esposa, dame un hijo. Quizá le has estado exigiendo a Dios, como si le pusieras condiciones a Dios para seguir creyendo en Él. Eso es lo que hacían los fariseos, eso es lo que hacían los saduceos, y es tiempo de que tú te arrepientas delante de Dios. Quizá tú me estás viendo esta mañana y nunca le has dicho a Dios que perdone tus pecados. Quizá has considerado tu vida y has dicho, bueno, yo soy una persona buena, yo soy una persona que nunca ha hecho mal a nadie. Quizá piensas de esa manera, pero es un pensamiento incorrecto, porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado contra Él. Y si tú has pecado contra Él, la misma palabra de Dios dice que tú estás muerto, estás separado, estás separada de Dios. La única manera de reconciliarte con Dios es que tú le pidas perdón a Dios y reconozcas que hay pecado y pecados en tu vida. Y solamente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años te puede preparar para volver a reconciliarte con Dios. Solamente cuando esa sangre de Jesús tú le pides a Dios que la aplique a tu vida, solamente en ese momento es que tú eres limpiado, perdonado y restaurado a la relación con el Padre. Y si nunca lo has hecho, tómate unos segundos para hacerlo ahora y dile a Dios que tú quieres ser limpiado y ser lavado de todos tus pecados, aún del pecado de creer que no tienes ningún pecado, aún del pecado de creer que eres una persona buena, porque si tú dices que eres una persona buena, estás diciéndole a Dios que es mentiroso y eso es pecado. Por favor, dile a Dios que perdone tus pecados. Dile a Dios humildemente que te limpie de toda la maldad y de toda la levadura de pecado que hay en tu vida. Y clamamos, Señor, como iglesia, para ser una iglesia que permanece unida. Queremos ser, Señor, la última iglesia con las mismas características de la primera iglesia. Una iglesia ferviente en oración, una iglesia ferviente en evangelización, una iglesia ferviente en el poder del Espíritu Santo y en los dones del Espíritu Santo. Una iglesia que no deja de congregarse, una iglesia que no se inclina ante el imperio romano, no se inclina ante el imperio actual, ante las leyes de los hombres, sino que se postra delante de Dios. Una iglesia capaz de sufrir, una iglesia que en medio de la persecución nunca dejó de predicar tu palabra y de amar tu venida. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos vivir en este tiempo. Hay una gran expectativa en nuestro corazón. Y como iglesia tuya te decimos, Señor Jesús, ven pronto y ayúdanos. Ayúdanos a perseverar hasta el final. Señor, gracias. Que tu Espíritu Santo nos guíe en esta etapa, para que no seamos engañados por ninguna estrategia ni doctrina de hombres, Señor, sino que solamente tu palabra y tu palabra revelada a nuestro corazón por ti, Dios mío, sea la que alumbre cada uno de nuestros pasos. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.